Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, el segundo del canal, en el cual vamos a aprender a realizar el estudio de un circuito que tendría esta forma, ¿vale? En el vídeo anterior hemos visto el estudio de un circuito que está formado tan solo por una fuente de tensión y una resistencia y calculamos su corriente. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el estudio de un circuito que contenga más resistencias, ¿vale? Antes vimos que por la ley de Ohm, la corriente que circularía por este circuito sería igual al voltaje de la pila partido la resistencia. Pero, ¿qué resistencia es la que tenemos ahora que colocar aquí? De todas estas, porque aquí tendremos 5 resistencias. ¿Cuál hay que colocar? La suma de todas, la que se encuentre más cerca, en fin. Ese es el problema que vamos a intentar solucionar en este vídeo. ¿Qué resistencia tendremos que colocar aquí? Bueno, pues aquí tendremos que colocar una resistencia que sea equivalente a todo este bloque de resistencias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este sería el nuevo circuito que nos quedaría y esta resistencia que vamos a colocar aquí tiene que realizar el mismo trabajo resistivo que todo este bloque, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es ir agrupando resistencias e ir simplificando el circuito hasta el punto en el que solo nos quede una. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a encontrar tres tipos de configuraciones diferentes en las cuales nos vamos a encontrar las resistencias colocadas, ¿vale? Tenemos esta primera configuración en serie, en el cual dos o más resistencias comparten el mismo segmento de cable. En este caso nosotros podemos calcular una resistencia equivalente a estas dos o a las que sean, simplemente sumando el valor de las resistencias de ese segmento, ¿vale? Por lo tanto, la resistencia total aquí sería igual a RA, en este caso, RA más RB, ¿vale? Si nosotros tuviéramos aquí más resistencias en paralelo, pues RA más RB más RC, las que sean, ¿de acuerdo? Siguiente configuración que nos vamos a encontrar. Bueno, pues podemos encontrarnos a las resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir que dos resistencias o más estén en paralelo? Bueno, pues quiere decir que no forman parte del mismo segmento de cable, pero sus segmentos sí comparten nodos en el extremo, en sus extremos, ¿vale? Como podemos ver, aquí tenemos dos segmentos de cable distintos, porque aquí tendríamos otras dos ramas, ¿vale? Que salen por los laterales, pero sin embargo los extremos de sus segmentos de cable sí coinciden en los nodos. El nodo de un circuito no es más que el punto de unión de 2, 3, 4 o las que sean ramas, ¿vale? Es un punto de unión de ramas. Entonces, ¿cómo calcularíamos una resistencia equivalente a estas dos que se encuentran colocadas en paralelo? Pues simplemente la resistencia equivalente de dos resistencias que se encuentran en paralelo sería 1 partido de nuevo RA más 1 partido RB. Y seguiríamos colocando fracciones en el denominador en el caso de tener más resistencias colocadas en paralelo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tercera configuración que nos podemos encontrar? Vamos a bajar aquí un poquito esto para que se vea. ¿Vale? Ahí. Vale, de momento ya hemos visto que esta es la configuración en serie. Esta sería la ecuación que nos da la resistencia equivalente en paralelo. Y nos faltaría conocer qué pasa cuando nos encontramos con un triángulo de resistencias, ¿vale? En este caso son tres resistencias, que ninguna de ellas comparte segmento de cable y cuyos nodos en los extremos tampoco coinciden, ¿de acuerdo? Porque aquí tendríamos otras tres ramas, una en cada vértice, que hacen que este triángulo no sea un triángulo en serie, no es un segmento de cable constante, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos este tipo de configuración es realizar una configuración en estrella. ¿De acuerdo? Simplemente cambiando los valores de las resistencias, ahora veremos cómo lo hacemos, y manteniendo los vértices del triángulo, conseguiríamos otra configuración diferente, mucho más sencilla de estudiar, porque aquí teníamos tres nodos y sin embargo ahora solo tenemos un nodo central. Y veremos que una vez que tengamos el triángulo convertido a estrella, podremos asociar estas tres resistencias de la estrella con otras del circuito mucho más fácilmente, que sí que estarán en serie, estarán en paralelo, o lo que toque, ¿vale? Entonces, hemos dado aquí nombres a estas tres resistencias, R1, R2 y R3 en el caso del triángulo, y RA, RB y RC en el caso de la estrella. Se supone que los valores de las resistencias del triángulo son conocidos, entonces faltaría saber
cuáles son los valores de esta nueva configuración en estrella. Pues en este caso, RA de la estrella valdría R1, ¿vale?, por R2 partido por la suma de todas ellas. R1 más R2 más R3. RB valdría R1 por R3 partido por la suma de todas ellas igualmente. Aquí en este caso todos los denominadores son iguales. R1 más R2 más R3. Y por último, RC sería, bueno, pues las otras dos resistencias que nos quedan, sería R2 multiplicado por R3 partido por la suma, una vez más, de todas ellas. ¿Vale? Estas serían las ecuaciones que nos permitirían transformar un triángulo de resistencias que no comparten segmentos ni nodos a una configuración en estrella que ya veremos que sí puede resolverse fácilmente, ¿vale? Entonces aquí vamos a cortar el vídeo y lo que vamos a hacer es realizar el ejemplo que hemos puesto al principio, realizar este circuito con valores en las resistencias para ver cómo se aplican estos tres métodos de simplificación, ¿de acuerdo? Así que vamos a parar un ratito y ahora volvemos. Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta, hemos dado valores, como decíamos, a este circuito, ¿vale? He puesto una fuente de 200 voltios y unos valores para las resistencias, que ya lo digo, siempre hay que poner las unidades, ¿eh? Estos serían, pues por ejemplo, ohmios. Yo no las pongo porque si no, entre el boli que pinta bastante gordo y la cantidad de pizarra que tengo, pues me quedaría sin ello muy fácilmente, pero bueno, ¿vale? Esto estaría medido en ohmios. Entonces hemos dado valores al azar de 50, 40, 10, 25 y 56 y vamos a ver cómo podemos nosotros hacer el análisis de este circuito para finalmente hallar la intensidad que circula por esta malla. Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Qué podemos empezar aquí simplificando? Bueno, pues vemos que ninguna de estas resistencias se encuentra en serie con otra, ¿vale? Ninguna de estas resistencias se encuentra en paralelo con otra. Pero lo que sí que podemos, y para esto hay que tener, bueno, práctica y un poquito de vista, es un triángulo. Por ejemplo, tenemos un triángulo aquí arriba o un triángulo aquí abajo. Yo voy a hacer, por ejemplo, el de arriba, formado por los vértices A, este sería el vértice B y este sería el vértice C. ¿Vale? Entonces esto lo podemos convertir fácilmente, como hemos visto antes, en una estrella. Aquí estaría el vértice A, aquí estaría el vértice B y aquí estaría el vértice C. Lo podemos convertir en una estrella de este tipo y las otras dos resistencias, estas de abajo que no hemos tocado, continúan teniendo los mismos valores porque esas no las hemos cambiado. Entonces aquí tendríamos un valor de una resistencia RA que no conocemos, un valor de una resistencia RB que no conocemos y un valor de una resistencia RC que también deberemos de calcular. Los valores de las resistencias de abajo siguen iguales, 25 y 56. ¿Vale? Entonces, por las ecuaciones que hemos visto antes, voy a poner aquí realizaré las cuentas, iré desarrollando el circuito hacia allá, ¿de acuerdo? Para no liarnos mucho. Aquí podemos calcular que RA tiene que ser igual a 50 por 40 partido por la suma de todas, que 50 más 40 más 10 es 100, ¿vale? Entonces tenemos un total de 2000 partido 100. Si anulamos aquí, si simplificamos, perdón, nos queda un valor de 20 ohmios, ¿vale? Lo mismo haríamos para RB. RB en este caso sería 50 por 10 partido por 100. O sea, 500 dividido entre 100 quedaría un total de 5 y RC, ¿vale? Que sería 10 por 40 partido por 100. O sea, 400 dividido entre 100 queda un total de 4. Entonces estos valores nosotros ya les podríamos poner en este circuito. RA pasaría a valer 20, RB pasaría a valer 5 y RC
pasaría a valer 4. ¿Qué es lo siguiente que vemos en este circuito? Ya podemos quitar las letras de los vértices, que ya no nos vale para nada. Y lo siguiente en este circuito que vemos es que aquí se encuentra, estas dos resistencias están en serie, ¿vale? Porque comparten segmento de cable, y estas dos también. Entonces vamos a agrupar estas dos en una y estas dos en una, de forma que el circuito nos quede una cosa así. La resistencia de 20 se mantiene invariable, y aquí vamos a crear una resistencia equivalente y aquí otra, ¿vale? ¿Cuánto valen estas resistencias? Bueno, pues como hemos dicho antes, era la suma de estas, no voy a andar ni haciendo las cuentas. 25 más 5 sería un valor de 30, y 56 más 40 sería un valor de 60. ¿Vale? Siguiente paso que tenemos que hacer, lo pongo, voy a poner aquí abajo, porque si no ya a la derecha me voy a quedar sin pizarra. Lo siguiente que tenemos que hacer es agrupar estas dos resistencias en paralelo, de forma que el circuito nos quedaría, una vez más, la resistencia de 20 tal cual estaba, y estas dos en paralelo nos daría una resistencia equivalente, que aquí sería igual. Bueno, pues si la llamamos, por ejemplo, Rx, vamos a hacerlo, a ver que he movido esto, vale, vamos a hacerlo aquí abajo. Rx, al estar en paralelo, vale, no se ve, lo pongo un poquito más pegado arriba. Rx al estar en paralelo sería 1 partido 30 más 1 partido por 60, ¿vale? Esto se puede hacer fácilmente con una calculadora. A ver que me estoy quedando, ahí estamos. Esto se puede hacer fácilmente con una calculadora, yo ya lo he hecho para no andar perdiendo tiempo. El valor es 20, entonces aquí Rx, pues ya lo cambiaríamos de valor, pondríamos aquí un 20. Y por último, pues evidentemente esta asociación de resistencias está en serie, entonces nos quedaría la fuente de voltaje, que hemos dicho que valía 200 voltios, y una resistencia equivalente a todas estas, con la misma carga resistiva que todo este conjunto, de 40 ohmios, ¿vale? Si nosotros, como era nuestro objetivo, quisiéramos calcular el valor de la intensidad que circula por la malla de este circuito, a ver, está ahí, ¿vale? Pues simplemente deberíamos de aplicar la ley de Ohm, como hicimos ya en el primer vídeo. Intensidad es igual a voltaje partido resistencia, que hace un total de, en este caso serían 200 voltios entre 40 ohmios, hace un total de 5 amperios. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado más o menos claro el sistema que hemos seguido. He elegido este circuito en concreto porque este circuito además es muy típico en exámenes de electrónica que tengan que ver con el agrupamiento de resistencias, porque como habéis visto reúne los tres métodos en los que los podemos agrupar, tanto triángulo como paralelo como serie, y al final pues el resultado. Espero que eso haya sido útil, y en el siguiente vídeo pues iremos complicándolo un poquito más, añadiendo fuentes de tensión en más segmentos de cable, en más mallas, ¿vale? No solo con una principal, sino añadiendo fuentes de tensión en otros lugares del circuito, y ya veremos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Así que suscribiros y dar a like si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Adiós.